enfrentaban en ese entonces. Podemos hablar también de Hipócrates, que él, pues, él trabajó un poco ya un como catálogo de enfermedades que en ese entonces él creía que em, em, era lo más importante que se podía estar trabajando, y que pues algunas cosas eran lo que originaban los desequilibrios en las personas. Este catálogo de enfermedades mentales que él proponía pues las respectivas curas que se tenían en ese entonces. Entre ellos, él planteó la primera figura que se puede mencionar sobre la histeria, y que esta enfermedad por siglos ha venido pues trascendiendo, y pues ha ido como evolucionando también, o abarcando un poquito más el espacio que bien se merece, ¿verdad? Entonces él hizo este aporte, y pues él tenía ese trabajo, ¿verdad? De hacer por partes el cuerpo humano, y de investigar, ¿verdad? A través de esas, de esto, pues él llegó a la conclusión de que los problemas emocionales tenían su origen en el cerebro, ¿verdad? Pero fue a través de varios experimentos que él hizo, ¿verdad? De varios cuerpos que él investigó, pues, en cuanto a su muerte y en cuanto a su vida que hubiera tenido. Y entonces él planteó, establece que 4 temperamentos en los individuos, ¿verdad? Y habla sobre los temperamentos que hemos conocido, hemos escuchado en algunas ocasiones: el sanguíneo, el colérico, el flemático y el melancólico. Entonces él hizo un aporte que hasta en la actualidad pues todavía se maneja un poquito. Hubieron otras personas, ¿verdad?, que hicieron algunos aportes a la psicología, y pues que al final pues fueron como ensamblándose y como aportando un escalón más, ¿verdad? Vamos a hablar de Sócrates, que lo hemos escuchado en otros cursos, y que fue uno de los que pensó al principio. Él investiga, él analiza, y pues dice que hay un montón de conocimientos que son necesarios para el hombre, pero que realmente tenemos que hacer una introspección, tenemos que vernos nosotros y echar un vistazo hacia dentro de nosotros, y que dentro de nosotros vamos a encontrar muchas verdades que están ocultas. Él hablaba de que era necesario todas estas cosas que están ocultas dentro de nosotros, extraerlas, sacarlas, ¿verdad? Sacarlas a la luz, y que eso iba a ayudarnos un poco a conocernos más y a mejorar nuestra salud. Entonces él ya iba acercándose muchísimo a lo que en la actualidad pensamos, ¿verdad? Decía que al pensar el hombre siempre en la relación con otros, pues esto se iba a anticipar a lo social y a lo ambientalista, ¿verdad? Decía que la relación con su medio ambiente tenía mucho que ver en cuanto a la salud o a la enfermedad mental de una persona. Esta era su postura. Estamos hablando de Sócrates. Y pues hablamos un poco de Platón, y pues él dice que es la primera vez que él habla sobre cuerpo y sobre alma, ese dualismo que se menciona en determinada época. Entonces él menciona esto, ¿verdad?, de que el cuerpo pues es como la prisión del alma, ¿verdad? Entonces él dice que
que nosotros tenemos cuerpo y alma. Hablamos un poquito del alma, que el alma pues es ese soplo de vida que ellos mencionaban, ¿verdad? Y que pues al no estar el alma presente, pues el cuerpo había finalizado en esta vida, ¿verdad? Entonces, ellos mencionaban de que al morir la persona, pues el alma pues desaparecía. Veamos la hora, ¿cómo vamos con la hora? Bien, vamos a caminar un poquito. Hablemos un poquito sobre Aristóteles. Y Aristóteles ya estaba como la mente, que era la psique, y que posiblemente eso era lo que percibía algunos síntomas, ¿verdad? Que la mente en el momento del nacimiento es como una tabla blanca, ¿verdad? Rasa, sin nada, y está en blanco. Y que todo depende del aprendizaje que nosotros vayamos teniendo, que se va a ir marcando en esta tabla que nosotros teníamos en el nacimiento y que nosotros lo vamos a ir marcando con las cosas que nos van pasando, ¿verdad? Analiza la memoria, analiza los sueños y las sensaciones, tanto como las sensaciones como el aprendizaje, ¿verdad? También Aristóteles habla un poquito sobre la memoria y el recuerdo y sobre los resultados que esto se puede tener, las experiencias que se pueden, las experiencias pasadas que pueden estar marcando el presente, y que también que la memoria obedece a leyes de la asociación. O sea, que yo voy a asociar lo que en determinado momento se presentó en mi vida y lo que está pasando en este momento. Y sobre esas asociaciones, entonces yo voy a actuar. No es tanto, él no hablaba como aprendizaje o como trabajar con su entorno, sino que él hablaba un poquito más sobre la memoria, sobre todo lo que yo había aprendido antes. Eso me va a marcar un poquito sobre lo que yo el accionar que voy a tener en el momento. Entonces, sobre eso hablaba un poquito Aristóteles. Y luego, pues, si podemos hablar un poquito más adelante, pues ya hablamos de las teorías de la iluminación que presentó un poquito y que habló un poco San Agustín, ¿verdad? Y hablaba sobre buscar en el interior de uno mismo una iluminación que procede de Dios. Entonces sabemos que San Agustín pues fue un sacerdote, entonces estaba un poco, aparte de que era filósofo, ¿verdad? Él hablaba sobre el acercamiento a un ser supremo, bueno, a Dios, ¿verdad? Y él hablaba que nosotros teníamos que buscar en nuestro interior en esa iluminación que nos podía dar luces para una interiorización más que todo, ¿verdad? Y buscar dentro de nosotros esas respuestas de Dios para que nosotros pudiéramos tener una buena salud o un buen caminar en la vida. Entonces, si hablamos sobre esto, pues ya vamos a decir que hubo algunos cambios, ¿verdad? Que se dieron, pero esto es un poquito, en resumen, sobre la historia, ¿verdad? Que nos puede brindar. Entonces, esto es más que todo en la edad antigua, ¿verdad? Hablamos de Sócrates, de Platón. Hablemos un poquito sobre Hipócrates, que estudió la enfermedad física y psíquica mediante el método inductivo y los atribuyó a desequilibrios en los humores, ¿verdad? Que eso es lo que hablamos. Y entramos a la Edad Media.
y vamos a hablar un poquito de los desarrollos y de los retrocesos que se tuvo en ese entonces, ¿verdad? Hablamos que aquí nos mencionan, se vio marcado por esto, por el cristianismo, y que se decía, ¿verdad?, que en esta edad se pensó un poquito más en el cielo que en la tierra, ¿verdad? Y sometidos a la doctrina de la Iglesia Católica, que habían aceptado sus conocimientos y que eran, en muchas ocasiones, eran poco reales, ¿verdad? Vemos que los trastornos mentales se atribuían a la comisión de pecados y se trataban mediante rezos y exorcismos. Dentro de esto, pues podemos hablar que ese era un poco, podemos hablar del empirismo. Nosotros podemos hablar un poquito sobre estos retrocesos que se estancaron, ¿verdad? En donde se creía realmente que los rezos y los exorcismos iban a ayudar a mejorar a las personas y no se hacía más que solo eso, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto estamos viendo que pues quedó estancado o se retrocedió un poquito al pensar que esta era la mejor solución. En cambio, se veía en el mundo árabe la medicina y la psicología que fueron avanzando, ¿verdad? Surgieron avances en ese entonces y se describieron enfermedades de la mente como la depresión, la ansiedad, la demencia o alucinaciones y que se aplicaron tratamientos humanitarios a quienes lo sufrían o estudiaron los procesos psicológicos básicos, ¿verdad? Entonces, hablamos de Europa que pues quedó un poco estancada y pues los árabes avanzaron un poquito. Y podemos hablar de la filosofía hindú, que pues si nosotros vemos un poquito sobre la filosofía, pues ellos analizaban el concepto del yo y en China pues ya se aplicaban los test en el ámbito educativo. Entonces, quiere decir que la psicología fue avanzando, ¿verdad? Inició en unos lugares, luego avanzó, se vio los avances en algunos otros, ¿verdad? Y pues vamos a ir llegando al Renacimiento en el siglo XVII y en el siglo XVIII, ¿verdad? Aquí la palabra psicología empezó a popularizarse, ¿verdad? Pues destacaron algunos filósofos como René Descartes, que contribuyó a la concepción dualista que separaba el cuerpo del alma, que ya venía mencionándose antes, si se recuerdan, y pues que afirmó que también algunos otros que afirmaron que la mente dependía de las influencias ambientales. Quiero recalcar en esta temporada el empirismo, ¿verdad? Estábamos hablando que ya se traía esa forma de pensar que nosotros éramos unas hojas en blanco cuando nacíamos, pero en estos años, algunos pues como lo puntualizaron, ¿verdad? Y las sensaciones asociadas unas con otras dejan huella en algunos, ¿verdad? Y pensaron, ¿de dónde vienen nuestras ideas? ¿De la experiencia? ¿Del origen? ¿Cuál es el origen? ¿Verdad? Y pues
algunos decían que no habían pensamientos inconstantes, ¿verdad? Y que tenían algo en la mente, tenía que ver algo en la mente sin conocerlo, tenía que ver algo que podía iniciar en la mente. Asimismo, encontramos a Thomas Willis, que atribuyó los trastornos mentales a las alteraciones en el sistema nervioso, ¿verdad? Él ya hizo algunos estudios, ¿verdad? Y pues habló sobre los trastornos mentales, ¿verdad? Que tienen raíz en el sistema nervioso. A finales del siglo XVIII también fueron influyentes Joseph, que fue el primero que introdujo la frenología, y funciones mentales que dependen del tamaño de las áreas concretas del cerebro, ¿verdad? Ya se fue introduciendo, como yo les decía, la fisiología, ¿verdad? Mientras que algunos pues atribuían que las alteraciones físicas y psicológicas eran exclusivamente de las energías magnéticas sobre los fluidos corporales, ¿verdad? Esto lo atribuían a algunas otras personas. Hablemos sobre el siglo XIX. En este, pues surgió el aumento de los conocimientos sobre la anatomía cerebral, y esto hizo que los procesos mentales se entendieran de una mejor manera. Ya entramos y conocemos como a un Charles Darwin, que también tuvo una gran influencia sobre sobre la teoría de la evolución, y Wilman, que pues fundó el primer laboratorio de psicología experimental, donde se combinaron los conocimientos de distintas ramas de la ciencia, y es por ello que a Gunther se le denomina como el padre de la psicología científica, ¿verdad? Gunther fue el fundador de la psicología, que estamos hablando de que pues fundó el primer laboratorio, ¿verdad? Que el objeto de estudio de él era los contenidos de la mente. Él quería, digamos, ahondar un poquito sobre las sensaciones, sobre los sentimientos, sobre las imágenes, y que eran unas estructuras simples, ¿verdad? También habló un poquito sobre el método de la introspección, que ya se venía mencionando durante años anteriores, y que el tema de estudio pues era la psicofisiología de la sensación. Habló un poquito sobre la relación psicofísica entre el estímulo y la respuesta, ¿se recuerdan? Que hablábamos de Pavlov, y la descripción de la conciencia sensorial, ¿verdad? ¿Cuál es esa conciencia que nosotros tenemos sobre cada uno de los sentidos sensorial? También encontramos a William James, que estudiaba las funciones mentales. William James criticó mucho a Wundt, ¿verdad? Que decía que no podemos ver la mente sino los comportamientos, ¿verdad? Él tenía como objeto de estudio los mecanismos de la mente para adaptarse al medio ambiente. Estudió las emociones, los intereses por la observación de objetos, y también el sistema nervioso, ¿verdad? Que era como, el sistema nervioso era como una máquina que convierte el estímulo en respuesta, ¿verdad? Esa fue una de los objetivos de estudio de William James, y que sus temas básicos eran los hábitos y las emociones, ¿verdad? ¿Cuál era su método? Pues la introspección, sobre William James, ¿verdad? Y si hablamos un poquito sobre, también se habló un poquito sobre el estructuralismo de Edward,
y se centraba en sus contenidos como las sensaciones o pensamientos, ¿verdad? Permítanme que se me fueron las... Ay, perdón. Ya quiero yo terminar con la presentación. Voy muy rápido. Bien. Entonces, hablábamos de Jean-Martin Charcot, que estudió la hipnosis y la histeria, ¿verdad? Ya estábamos hablando desde muy antes sobre la histeria, ¿se recuerdan? Y Pavlov estableció las bases del psicoanálisis y del conductismo. Recuérdense que Pavlov lo más específico fue el estímulo y respuesta, ¿verdad? Hablamos de un estímulo como mencionar a un limón muy ácido, que ustedes lo van a probar, y al mencionar un limón muy ácido, pues entonces salivamos, y esa es la respuesta de lo que la mente ha tenido como al mencionar el limón, ¿verdad? Y que ha dado una respuesta en lo físico que sería la salivación. Estamos hablando como algo que nos da mucho temor también, ¿verdad? Y que como respuesta vamos a tener sudoraciones, temblores o nos vamos a quedar paralizados, ¿verdad? Entonces esto pues lo estableció Pablo en ese entonces. Hablamos de que estableció las bases del psicoanálisis y del conductismo. Si hablamos de psicoanálisis, entonces pues podemos hablar un poquito sobre Freud, ¿verdad? Que Freud pues se dice pues que fue el padre del psicoanálisis, ¿verdad? Y estudió las neuropatologías, la histeria y la neurosis, y afirmó que el origen era pues psicológico. Afirmó también que la existencia de habló sobre las dimensiones irracionales del hombre, ¿verdad? De lo inconsciente que había y que constituían los procesos fundamentales de la psique, ¿verdad? De la mente. También determinó los instintos, habló sobre los instintos, afirmó también de lo consciente, de lo consciente que puede ser disfrazado, ¿verdad? Por algunas situaciones que nosotros queremos ocultar. También habló sobre la mente y que podía explicarse mediante la personalidad de cada uno y de las enfermedades. A través de esto, pues, se llevó a cabo o llegó a la psicoterapia, ¿verdad? El método clínico. Entonces, el objeto de estudio de Freud, pues, fue el inconsciente, que fueron temas, ¿verdad? El ello, el yo y el super yo, ¿verdad? Pues el ello se rige por el principio del placer, por lo que está en el inconsciente. El yo es algo como que contiene, ¿verdad? Todo eso consciente e inconsciente es como una mezcla, ¿verdad? Que rige el principio de la realidad, y el super yo, pues, que representa las normas morales que todos contenemos, ¿verdad? Entonces, sobre esto fue que habló. Y en las últimas décadas podemos hablar un poquito sobre el desarrollo de las ciencias del comportamiento y de los procesos mentales que han marcado el desarrollo de las neurociencias. El cognitivismo, como el psicoanálisis y todas las perspectivas que pertenecían a la psicología humanística,
fueron un poquito criticadas y surge la psicología. Y a pesar del tiempo y de todos los cambios que en su momento han surgido, han sido una pauta muy importante para que hoy en día hagamos un análisis sobre la importancia y la utilidad que le estamos dando al transcurrir del tiempo, ¿verdad? Ya que sus bases son fundamentales para comprender de mejor manera la forma en la que se comporta el ser humano. ¿Verdad? No sé si nos quedó algo pendiente. Creo que estamos hasta ahí, ¿verdad? En la actualidad, pues hemos encontrado, pues como mencionamos aquí, ya se ha hablado un poquito de del conductismo, ¿verdad? Por ejemplo, que se habla sobre, rechaza un poquito la introspección y habla sobre el aprendizaje, habla un poquito sobre la conducta, ¿verdad? Y que nosotros a través de esto vamos, a través de la existencia que nosotros tengamos y de lo que vivamos, pues entonces se va a ir descubriendo lo que es lo que nos controla o lo que nos produce, ¿verdad? También encontramos un poquito sobre lo que hablaba Skinner, que toda conducta está siempre determinada por un reforzamiento. Todo lo que nosotros actuamos, ¿verdad? Y se nos refuerza positivamente, pues lo seguimos haciendo, o si se nos refuerza negativamente, pues a veces lo eliminamos o seguimos actuando en esto. Y encontramos a un Piaget que también habló sobre la genética, ¿verdad? Y sobre el conocimiento de los conjuntos de las estructuras cognitivas que permanecen en el medio ambiente y que estudió un poquito sobre el desarrollo evolutivo de las personas, ¿verdad? En cuanto a la inteligencia que se va dando en determinados estadios, ¿verdad? En ese entonces y que todavía nos ayuda mucho en cuanto a la educación, ¿verdad? Piaget es muy nombrado en cuanto a la educación. Y por último, pues tenemos el método científico, que esto pues ya nos da bases o sienta las bases de una psicología que la podemos llamar como ciencia, ¿verdad? Porque hay un método científico, hipótesis. Ustedes ya saben en cuanto a deducción, a la observación y que lleva un proceso, ¿verdad? Experimentación. Y pues nos va quedando poco tiempo. Ustedes saben muy bien que en base al método experimental, pues nosotros tenemos un problema, una hipótesis, vamos a tomar una muestra, vamos a ver un grupo experimental, por ejemplo, un grupo control, y luego pues vamos a tener una hipótesis nula o una hipótesis alternativa que nos pueden dar como resultado pues lo que hemos estado investigando. Y como ustedes se van a dar cuenta, nosotros vamos a estar proponiendo algunas preguntas que son como base o que les van a dar una base para específicos para los temas que pueden presentarse en el examen, ¿verdad? Entonces, una de esas preguntas que se proponen son estas. Edad en la que el pensamiento europeo quedó dominado por el cristianismo, que pues provocó un retroceso en el proceso científico. Personaje que creó el psicoanálisis y popularizó la terapia verbal y el concepto de inconsciente. Y el nombre del personaje
personaje que tuvo gran influencia en la teoría de la evolución. En la número 4, personaje que contribuyó a la concepción dualista que separaba el cuerpo y el alma. Y cuando abordamos la palabra psicología, ¿nos estamos refiriendo a qué? Entonces, creo que hemos tenido una conversación un poco larga sobre la historia. Hemos hablado a grandes rasgos sobre algunos personajes que fueron aportando un poco a la psicología y que esto pues ha hecho las bases que son en este momento, que nos han ayudado mucho y que podemos tomar de todos un poquito, y que esto hizo pues lo que hasta ahora es la psicología. Sabemos que siempre sigue cambiando, todo cambia, todo cambia, nosotros cambiamos. La ciencia pues dicen que es la misma estructura, pero siempre van aumentándose los conocimientos. Para mí ha sido un gusto estar compartiendo con ustedes este día. Espero que podamos seguir en comunicación. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, pueden hacerlo a través del correo que yo estaré pues dando la respuesta. Feliz fin de semana. Nos miramos la otra semana, primero Dios, y espero que ustedes se conserven en salud, en bienestar y pues que siempre tengamos un poquito de precauciones en cuanto a esto que estamos viviendo de la pandemia. Feliz día, cuídense y hasta la próxima.